Este video tiene el propósito de explicar el funcionamiento del dispositivo DIAC, que en este ejemplo es para diseñar un oscilador. Para eso, para la explicación de cómo funciona el DIAC, vamos a basarnos en el siguiente circuito, que es un circuito RC. El circuito RC, me voy a apoyar con aquí este puntero láser. Antes de explicar cómo funciona un oscilador con un DIAC, siempre partimos del circuito RC. Este circuito RC es importante invertir cierto tiempo ahorita en este video, cómo funciona. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el comportamiento del voltaje en el capacitor, es decir, cómo se va cargando el voltaje en el capacitor con el tiempo, es lo que nos interesa. Para eso nos vamos a basar en lo que es la ley de Kirchhoff. Para eso usamos la ley de las convenciones, ponemos las polaridades de los voltajes, y si ponemos esta dirección del flujo de la malla, entonces ponemos que donde entre en el elemento es positivo y donde sale es negativo. También en el capacitor donde entra es positivo y donde sale es negativo, ¿no? Entonces ya tenemos tres elementos en una malla con sus respectivos polaridades. Y ahora sí, basándonos en la ley de voltaje de Kirchhoff, donde nos dice que la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0, entonces empezamos el recorrido. Si empezamos aquí, sería menos B1 más BR1 más BC1 y se termina. Entonces lo que acabo de expresar básicamente sería esta ecuación. Entonces ahora, pero para aplicar la ley de Ohms necesitamos dibujar un flujo de corriente que es la misma dirección de la malla. Entonces hacemos lo siguiente. B1 pues es el voltaje ya definida. El voltaje en la resistencia 1 pues decimos que es la corriente por R1, que es la ley de Ohms. Y el voltaje en C1 es igual a 1 sobre C1, la integral definida o indefinida de la corriente que la atraviesa, es decir, que el voltaje en el capacitor está en función de la corriente que la atraviesa. Entonces, esta ecuación representa en realidad la ley de voltaje de Kirchhoff. Es la ecuación número 1. Y como tenemos una sola ecuación y una sola incógnita, pues sería encontrar la ecuación que me define la corriente, que sea la corriente en azul. ¿Por qué la corriente? Porque es la que me define el voltaje de salida, el voltaje en el capacitor. Entonces, encontrando la ecuación que me define la corriente, obtendré en sí ya el voltaje en el capacitor, su comportamiento. Sí, esa sería para mí la ecuación número 2. Ahora, vamos a considerar la ecuación 1 obtenida. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esta variable, o la variable independiente. Derivamos la derivada de una constante es 0, la derivada de I de t por R1 pues sería R1 por la derivada de I de t sobre dt. La derivada de la integral pues se eliminan y queda nada más I de t sobre C1 igual a 0. Entonces este es el resultado de la derivada de esta ecuación. Luego, lo que vamos a hacer ahorita es poner todas las corrientes del lado izquierdo de la igualdad y todo lo demás del lado derecho. Ahora sí, aquí está, usamos la integral de variables separables. Hacemos las integrales definidas con una corriente inicial hasta una corriente final, de un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces, con base a eso, con base a esa ecuación, hacemos ya las integrales, y la integral de este cociente pues es el logaritmo natural, y la integral de la derivada pues es igual a t evaluada en cada una de ellas con sus respectivos límites, ¿no? Y usando la propiedad de los logaritmos pues sabemos que es esta entre esta, obteniendo el logaritmo natural de ese cociente. Esto se mantiene, se elimina el 0 porque 0 por todo esto me da 0. Entonces por eso aquí sería de menos 0, pues no lo pongo porque es un 0, ¿no? Y posteriormente, para obtener esta variable, la I de t, pues ponemos la operación inversa para que no se altere la ecuación también del otro lado.
hacemos álgebra y por lo tanto ya obtenemos que la corriente que está azul, esta corriente en azul, pues es igual a esta expresión matemática, ¿no? Pero necesitamos encontrar las condiciones iniciales. Para eso partimos de la siguiente premisa, ¿sí? Donde para t igual a 0 el capacitor está descargado. Si está descargado, entonces podemos suponer que es un cortocircuito, que está descargado totalmente. Entonces la corriente en t igual a 0, ¿verdad? Entonces sería igual a voltaje 1 entre R1, ya que este punto está cortocircuitado a tierra. Entonces para t igual a 0, aquí le pongo para t igual a 0, t igual a 0, sustituyo valores, la I de t en t igual a 0 es igual a V1 entre R1, aquí está. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a V1 entre R1. Entonces este valor lo sustituimos aquí, quedando de la siguiente manera, ¿no? Entonces sustituimos los valores encontrados y ya tengo ahora sí finalmente mi corriente, la ecuación matemática que me define el comportamiento de la corriente. Por lo tanto, una vez teniendo esta corriente, perdón, podemos encontrar el voltaje en nuestro capacitor. Esto es un insumo que nos va a servir para explicar el circuito oscilador. Si este es el voltaje en el capacitor, luego entonces, sustituyendo valores, la I de t, que es todo esto, sustituyo valores, esta integral que es e a la u por du, completo la integral para que no se altere la ecuación, lo saco para afuera en el numerador, ¿no? Por lo tanto, si multiplico esto por esto, me da lo mismo de arriba. Entonces, una vez completada la integral, lo integramos, entonces lo que tenemos es, sabemos que esta C1 con esta C1 se van, R1 y R1 se van, y quedaría nada más menos B1 de la siguiente manera, ¿no? Sí, entonces aquí simplemente lo escribo nuevamente y ya simplificado tenemos esta ecuación. Está completa nuestra integral. Integramos con los límites que tenemos, ¿sí? Lo integramos, hacemos una pequeña consideración todavía. Recuerden que R1 por C1 es una constante de tiempo. Por lo tanto, tenemos la evaluación de la integral con los límites en tiempo, desde 0, aquí está el 0, la t está aquí. Entonces ya tenemos la integral. Simplificamos, ¿verdad? Que e a la 0 pues me da 1. Todo esto por 0 me da 0, e a la 0 me da 1. Esto se lo voy a repetir aquí abajo. Simplificamos. Esto lo cambio, ¿verdad? Este signo menos lo meto dentro del paréntesis y queda finalmente. Finalmente hemos obtenido nuestra forma de voltaje en el capacitor, voltaje de salida. Vamos a dibujar esa forma de onda, que la ecuación 5 es la que vamos a dibujar. Tenemos entonces el circuito RC. Me interesa ver cómo evoluciona mi voltaje de salida con el tiempo. Aquí está la ecuación que voy a considerar para dibujar el voltaje en el capacitor. Y consideramos la constante de tiempo, que es el producto de R1 por C1 y se mide en segundos. Aquí está nuestro eje, este es el tiempo, el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es el voltaje en el capacitor. También deducimos de que el máximo voltaje que está en el capacitor va a ser igual a V1 pasando un tiempo muy grande, ¿no? Pero ¿qué tanto tiempo es suficiente para dejar que el voltaje del capacitor es igual a V1? Entonces está nuestro límite V1, nuestro techo, ¿verdad? Tenemos un límite que es el tiempo suficiente para decir que se cargó ya el capacitor a su máximo voltaje, que sería en este caso 5 constante de tiempo, o sea, sería 5 veces este valor. Entonces, de esa manera evoluciona el voltaje y podemos decir que pasando 5 constantes de tiempo tenemos el valor final del voltaje del capacitor. O sea que el voltaje del capacitor es igual a V1 pasando 5 constantes de tiempos. Redibujando esto nuevamente, ¿sí? Con los datos que ya obtenemos podemos agregar otros
otro eje que es el V1, nuestra constante de tiempo, 5 constantes de tiempo, y ahora también podemos agregar el voltaje de ruptura del diac, ¿sí? Que sería en esta parte. Pero también más adelante, para explicar el funcionamiento de esto, vamos a hacer un poquito más grande la gráfica para que se explique mejor. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Pensando que el voltaje del capacitor crece de esa manera. Ahora, agregamos el diac. ¿Qué pasa cuando agregamos el diac en ese circuito RC? Entonces aquí, por eso cuando agregamos el diac, este diac, agregamos esta línea punteada, ¿no? Que es el voltaje de ruptura. Entonces voy a amplificar un poquito más el eje para que se vea más claro, ¿sí? Tomamos nuestro circuito, ahora sí ya el circuito RC inicial, y agregando el diac, agregamos nuestro eje, agregamos el voltaje V1, agregamos el otro eje que son las 5 constantes de tiempos necesarios para que se cargue el capacitor igual a V1. Este denota voltaje del diac cuando se cierra. VDC es el voltaje del diac cuando se cierra, que vale aproximadamente 32 voltios. Este otro eje representa el voltaje del diac en la apertura, es decir, que cuando no tiene suficiente voltaje del diac, se vuelve a abrir, que aproximadamente va entre 10 y 15 voltios. ¿Sí? Esto lo pueden obtener en la simulación o directamente del laboratorio para validar la hoja de datos del fabricante. Si es que no lo da, casi estos datos no los da el fabricante, lo que me da es esta. ¿Sí? Entonces aquí esto en forma experimental lo podemos obtener para nuestro diseño, ¿no? Entonces, si tenemos el voltaje del capacitor de esta forma, que son 5 constantes de tiempos para llegar a su valor final. Si son 40 voltios, pues ya tenemos que en 5 constantes de tiempos llegar a los 40 voltios. Pero como ahora está el diac, como ahora sí está el diac, ¿qué efectos tiene el diac? El diac pues va a crecer igualito. El voltaje, recuerden que el voltaje del diac está conectado en paralelo al capacitor, por lo tanto el voltaje verde es paralelo al voltaje naranja del capacitor. Pero cuando llega a los 32 voltios o voltaje del diac cuando se cierra, se cortocircuita el diac. Entonces toda la energía que está en el capacitor comienza a descargarse en esa malla. Cuando llega a un valor del diac de apertura, como no hay suficiente voltaje, se vuelve a abrir. Por lo tanto, el capacitor vuelve a cargarse con el voltaje de V1, con esa dirección que estoy mostrando con el puntero láser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a crecer, se cortocircuita el diac, se descarga a través del diac, se vuelve a abrir, se vuelve a cargar el capacitor C1 por V1 y así sucesivamente. ¿Qué observamos ahí? Observamos de que ya tenemos una oscilación, por eso se llama diseñar un oscilador con diac. Ya está oscilando nuestro diac en este sentido. Pero vamos a querer medir el periodo y por lo tanto la frecuencia de oscilación. Para eso ponemos un primer punto de intersección que le vamos a llamar T1, un punto 2 que le vamos a llamar T2, un punto 3 que le vamos a llamar T3. Por lo tanto, vamos a medir los tiempos de esas tres intersecciones. Si de T1 a T2 lo bautizo como delta incremento 1 y de T2 a T3 lo bautizamos como delta incremento 2, entonces podemos decir que el incremento 1 es igual a T2 menos T1. Lógico, ¿no? El incremento 2 es igual a T3 menos T2. Perfecto. Entonces podemos decir que también podemos considerar que el incremento 1 es mucho mayor que delta 2 y el incremento 2. Vamos a dejarlo pendiente de esa observación. Y podemos decir que el periodo de la señal es la suma de delta 1 más delta 2. Pero como delta 2 es muy pequeño, podemos decir que el periodo es igual a delta 1, es decir, T2 menos T1. Entonces, siguiendo con el diseño del oscilador con diac, podemos decir lo siguiente. Si el periodo es igual a delta 1 y delta 1 es igual a T2 menos T1,
Pues hay que encontrar los valores de T2 y T1 de la gráfica anterior. Con la ecuación que ya obtuvimos, en ese sentido, de la ecuación del comportante de voltaje, podemos decir qué pasa si en T1, que se llega a la intersección del voltaje de sostenimiento. Recuerden bien que el voltaje de sostenimiento es, a ver, recuerden que es esto, ¿no? En T1 es el voltaje de sostenimiento. En T2 es el voltaje del diac de disparo. Entonces, para tomando estos T1 y VDA, o voltaje BS de sostenimiento, o T2 voltaje del diac o de los 32 voltios, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Ahora sí, con las condiciones en T1 se tiene voltaje de apertura. En este caso estoy suponiendo que son 5 voltios en vez de 10 voltios, ¿no? Ese es el voltaje BS o voltaje de apertura del diac. En T2 se tiene voltaje de cierre del diac o voltaje de disparo, de ruptura del diac, es de 32 voltios. Entonces, con esas condiciones procedemos a sustituir esas T's dentro de esos paréntesis, ¿sí? Entonces en T1 sustituimos en T1, meto aquí en el paréntesis T1, esta T se vuelve T1 y eso, cuando el valor de T1 es igual a BS, o sea, sería a los 5 voltios. Entonces aquí, despejando a T1, porque nos interesa el valor de T1, todos los valores ya tengo el valor de B1, tengo el valor de RC1, de R1 y tengo el valor de C1, tengo el valor de BS. Lo único que quiero saber cuándo sucede esa intersección, cuando se llega a BS, en qué tiempo sucede. Entonces despejo el valor T1. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, ¿verdad? Hacemos lo siguiente. Entonces esto que está acá multiplicando pasa dividiendo, aquí está, y lo que está dentro del paréntesis lo pongo de ese lado. Y ahora sí, puro álgebra, usamos álgebra. Queremos eliminar ese exponencial, pues aplicamos logaritmo natural de este lado y logaritmo natural de este lado. Se eliminan la exponencial y el logaritmo. Esto lo paso de este lado y este lo paso de este lado. Es álgebra nada más. Y por lo tanto, el valor de T1, y considerando que R1 por C1 es igual a tau, se despeja T1. Por lo tanto, el valor de T1 queda ya finalmente determinado con la siguiente ecuación. Ahí está, ese es el valor de T1. Ahora, para calcular el T2 se hace el mismo mecanismo, ¿verdad? Igualito, en vez de poner T1 pondríamos T2 y por lo tanto sería como copiar y pegar la misma ecuación, nada más que en lugar que se intersecte con voltaje de sostenimiento de los 5 voltios o 10 voltios, ahora va a ser la intersección del voltaje de ruptura, que sería de 32 voltios. Entonces son idénticas, nada más que varía nada más en los voltajes de intersección. Voltaje del diac, 32 voltios, voltaje de sostenimiento, 5 o 10 voltios, dependiendo de lo que se obtenga experimentalmente. Entonces con la ecuación tenemos ya que el incremento 1 es igual a T2 menos T1. Sustituimos valores, va, T2, aquí está el valor T2, menos T1, aquí está. Entonces T menos por menos, pues me da más, ¿no? Aquí está. Intercambio, factorizo la tau, intercambio el negativo, lo pongo de este lado y el positivo de este lado. Es manipulación de álgebra nada más de ese sentido. Y finalmente ya vamos obteniendo el valor del incremento 1. Recuerden que ese es el periodo, ¿no? Usamos la propiedad de los logaritmos, que sería una resta, pasa como una división. Simplificamos esto y finalmente obtenemos nuestro incremento. Por lo tanto, mi frecuencia, que es la inversa de incremento 1, podemos decir que finalmente de nuestro circuito oscilador tenemos un resumen. Si incremento 1 es esto, entonces yo puedo decir
que mi frecuencia, bueno, sustituyendo valores de tau, R1 por C1, podemos decir que la frecuencia es que la inversa de delta 1. Entonces la frecuencia de oscilación, por ejemplo, si me dan el valor de R1 y C1 y me dan el voltaje de alimentación B1, obtengo la hoja de datos del DIAC de 32, 33, dependiendo de la hoja de datos. Y la consideración de BS, que yo aquí les propongo que lo pongan entre 10 a 15 voltios para que tengan un valor más cercano al valor de oscilación. Básicamente yo le pondría, de acuerdo a los experimentos que hemos hecho, de 15 voltios. Sí, con eso es muy cercano al voltaje de apertura de los DIAC. Entonces con esos datos yo ya puedo calcular la frecuencia de oscilación. Pero si en el caso que se pidiera, ¿verdad? Que yo le dijera, no, yo quiero que oscile a 200 hercios, entonces yo propongo el valor de C1, con los datos ya los mismos datos, calculo el valor de R1 para que oscile a 200 hercios. Pero si en el caso que dijera, no, pues sabes que yo tengo la resistencia y tengo la frecuencia de oscilación y tengo los datos del DIAC, pues también puedo calcular qué valor de capacitor debo de poner para que oscile a esa frecuencia. Entonces tengo la frecuencia, R1 y C1. Ahora, si esto, vamos a irnos al diseño ahora. ¿Sí? Este diseño, por ejemplo, vamos a quitar la presentación de PowerPoint para hacer la simulación. ¿Sí? Esta simulación, por ejemplo, que está acá, vamos a abrir el MATCAD. ¿Sí? Vamos a abrir el MATCAD y vamos a decir que yo tengo un voltaje B1 de 40 voltios. Vamos a decir que yo tengo un voltaje del DIAC, ¿verdad? De 32 voltios. ¿Sí? Vamos a decir que también tenga un voltaje de sostenimiento o de apertura, como les había dicho. Vamos a proponer que sean de 15 voltios. También puedo decir que tengo aquí, ¿qué más dijimos? Tengo un capacitor que tengo ahí más o menos comprado de hace 2 años y que son de un microfaradio. ¿Sí? ¿Qué más nos piden ahí? Ok, nos están pidiendo que diseñemos un oscilador con una frecuencia de 200 hercios. Vamos a pensar que 200 hercios. Luego entonces, lo que ocupamos ahora es esta ecuación. Vamos a copiarla. ¿Sí? Vamos a copiar esta ecuación. Entonces, bueno, no sería esa, sería de la resistencia, ¿no? Entonces lo pegamos acá para guiarnos. Esa es la ecuación que queremos. Nos preguntan aquí, nos van a preguntar qué valor de resistencia se necesita para tener un oscilador con DIAC, ¿verdad? Del circuito empleado anteriormente. Empleado anteriormente. Entonces yo digo, bueno, pues aquí ya me lo saqué de la presentación. Aquí está el circuito empleado. Además, inclusive lo podemos copiar, ¿sí? Y pegar acá para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí está el circuito. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué valor de R1 necesitamos acá? Y si ya tenemos el capacitor, aquí está el capacitor, tenemos el DIAC con esos dos elementos del DIAC, la fuente de alimentación, y quiero que esté oscilando a 200 hercios. Entonces aquí vamos a ver, entonces agarramos R1, es igual al cociente de la frecuencia que multiplica al capacitor C1, que multiplica a un logaritmo natural
que también es un cociente de B1, ¿verdad? Menos BS, ahí está la BS, y me falta aquí abajo, sería B1 menos el voltaje en el diac. Entonces vamos a decirle que nos lo calcule y a ver cuánto nos da. Ahí me está dando vamos a agregar la letra K para que sea en kiloohmios. Me dice que necesitamos una resistencia de 4.3 kiloohmios con estos datos, ¿va? Ahí está, así de rápido ya se calculó los dos elementos con el diac para que oscile a 200 Hz. Pero vamos a ver si realmente va a oscilar a esa frecuencia. Vamos a pasar un pequeño más pequeño acá. Ahí se ve, más o menos. Y aquí tengo yo el multisim. ¿Sí? Vamos a ver el multisim. Vamos a armar el circuito multisim. A ver, ahí no se deja. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a hacer este circuito. Vamos a agregar una fuente de voltaje. Power source. Una DCD. Ok. La dibujamos. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor en la simulación, ¿no? Ahí está. Una resistencia R1, resistencia que era de 6 kilos. Ahorita lo vamos a cambiar para que vamos a armar primeramente el dibujito. Un capacitor electrolítico. Ahorita le cambiamos los valores y necesitamos un diac también. El diac lo agarramos en el diodo. En el diac vamos a usar la primerita para no cambiar nada. Traemos varios diac en la librería, ¿no? ¿Qué más nos falta? Nada más, ¿no? Entonces vamos a rotarlas. La rotamos 90 grados para que se vea mejor. Ahí está. Interconectamos. Interconectamos. Ahí está. Me falta la tierra. Está en source. Ground. Ahí está. Entonces interconectamos la tierra. Pues ahí está. Ahora vamos a conectar nuestro osciloscopio, ¿va? Entonces nuestro osciloscopio, para ver cómo va a oscilar, ahí está el osciloscopio, y básicamente hacemos la conexión de esta parte. Recuerden que este nodo esto es un supernodo, por llamarlo de esta manera, y este nodo es todo este nodo, ¿verdad? Entonces el voltaje del diac es igualito al voltaje del capacitor. Bien, aquí me estaban diciendo que era de 40 voltios. Le damos doble clic aquí, le ponemos 40 voltios. Lo podemos mover acá para que no se vea todo junto. Ahí están los 40 voltios. R1 decimos que era de 4.3 kiloohmios. Le damos doble clic aquí, 4.3 kilos. Ahí está. Nuestro capacitor es de 1 microfaradio. Ahí coincide. Parece que todo está bien ahí. Bien, vamos a hacer la simulación. También es importante configurar la simulación. No vamos a análisis simulación. Vamos a decir que todo lo ponga en cero, pues a condiciones iniciales igual a 0 voltios, ¿verdad? Vamos a poner esto y vamos a mejorar esta parte. Pues vamos a dejarla así como está. Salvar. Y abrimos el osciloscopio. Y vamos a ver qué hace, ¿no? Esperando que oscile al valor deseado. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí hay un problema de simulación. Le doy voy a modificar los pasos de integración.
Entonces vamos a ponerle acá, inclusive vamos a disminuirla. Aquí sí sería de prueba y error, hacerle un poquito más grande los pasos de integración hasta que oscile, ¿no? Aquí ya empezó a oscilar, o sea que se va. Bueno, aquí sí cancelar. Vamos a esperar que se cancele. Read once, yes. Entonces seguimos modificando los pasos de integración. ¿Sí? Entonces vamos a incrementarlo un poquito a 2.7. Vamos a ver si así se va mejorando. Ahí está. Ya está oscilando. Lo vamos a detener. Y vamos a modificar nuestra base de tiempo, ¿no? Para ver por lo menos una señal. Ahí está. Vamos a aumentar nuestra escala. Ahí está, perfectamente. Ya está oscilando nuestro circuito. Bien, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Vamos a explicar, vamos a ver si está oscilando exactamente a los 200 Hz. Para eso nos vamos a basar en estas dos líneas. Pongo el 1 acá. Fíjense bien. Lo voy a poner acá. Ahí está. Y este otro lo voy a poner. Aquí sí tengo que usar una lógica, que esta es una pendiente. Y donde se intersecte con esta pendiente, porque este es un problema de cálculo de cómputo, ¿no? Entonces aquí se va a suponer que este viene baja, se abre, se carga, se descarga y se abre y se carga otra vez, se descarga, se abre y se carga, lo que explicamos con el PowerPoint, ¿no? Entonces vamos a poner esto aquí, más o menos, ahí está, aproximadamente. Y fíjense bien que el voltaje de ruptura del DIAC, que es el amarillo, que es el canal 2, aquí está el canal 2, está a los 24.29 voltios está la ruptura y yo estoy poniendo de 32 voltios, ya hay un error ahí. Mi voltaje de apertura, cuando se vuelve a abrir el DIAC, me dice que es el canal 1, está ocurriendo a los 12 voltios y yo le puse de 15 voltios. Entonces, pues le decía yo que con un valor entre 10 a 15 voltios es más que suficiente, ¿no? Entonces podemos poner aquí, bueno, vamos a ver el periodo de aquí hasta aquí, que es el periodo, es de 2.44 milisegundos. Podemos decir que la frecuencia actual en la que está oscilando es 1 entre, voy a poner este dato, 2.44 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Cuánto me da esa frecuencia que me está dando el osciloscopio? Me está dando de 409 Hz cuando yo pedí de 200 Hz. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es corregir estos datos de ruptura y de sostenimiento para recalcular el valor de la resistencia y para que me dé los 200 Hz. Entonces vamos a decir, voy a tomar en cuenta los valores reales de acuerdo al modelo de simulación, ¿no? Que en este caso sería 24 voltios, 24.9 voltios, vamos a redondear, 24 voltios, y el voltaje de apertura o de que se vuelva a abrir el DIAC serían de 12.15, ¿no? 12.15 voltios. La frecuencia de oscilación se mantiene, la frecuencia de alimentación se mantiene, pero ahora la resistencia saltó a 9 kilo ohmios. Vamos a ver. Entonces, cambiamos nuestra resistencia de 4.3, lo cambiaremos ahora a 9 kilo ohmios. Entonces, doble clic. 9.021 kilos. Ahí está. Obviamente que es nada más para manejarlo más preciso, porque los comerciales pues depende el valor más cercano, ¿no? No vale la pena poner series paralelos, simplemente el valor más cercano.
o utilizar un potenciómetro. Por lo tanto, para terminar ya este video y concluir el trabajo, vamos a simularlo ya con los valores modificados de MATCAD, con MATCAD que ya le cambié los valores a estos, porque yo necesito que oscile a 200 Hz. Entonces la simulamos, ahí está, la detenemos para medir. Sí, vamos a medir un periodo por lo menos, pongo mis barritas donde ustedes quieran, donde crean pertinente. Hago una línea aquí más o menos que cruce. Entonces sería más o menos, a ver si, vamos a ver si lo logro poner más o menos ahí, ¿no? Un poquito más abajo. Pero ya es un poquito la diferencia en tiempo, ¿no? Entonces ahora sí, 4.64 milisegundos. 4.6, vamos a cambiar acá. 4.64 milisegundos. Y ahí está el valor, fíjense bien. Ya se acercó mucho, porque es una apreciación, ¿verdad? Más o menos, que sean de 215 hercios y todavía pidiendo de 200 hercios. Entonces se dan cuenta que sí valió la pena. Por ejemplo, si aquí yo hubiera redondeado, hubiera sido, no sé, más arriba. Por ejemplo, aquí ya son un voltaje de ruptura de 15 voltios. Aquí son 15 voltios y aquí lo puse 12. Nada más porque soy muy quisquilloso, vamos a poner 15. La resistencia es de 11 kilos. Vamos a ver. Si yo quiero de 11 kilos, vamos a ver si se mejora. De 11 kilos. La simulamos rápidamente. La detenemos. Medimos nuevamente. ¿Verdad? Entonces rápidamente medimos con más exactitud. Pero el método ya comprobamos que efectivamente está. Entonces aquí sería de 5.4, va 5.4. 5.4, 8. Pues igual oscila entre estos dos valores, ¿no? Pero creo que ya con los valores reales ya nos damos cuenta, inclusive acá tendría que meter exactamente 24.19. Ya estar jugando aquí un poquito con los valores más cercanos, 194. ¿Sí? Aquí son 15.6. Y bueno, yo creo que con este juego de números ya nos da más o menos un valor adecuado de cálculo, ¿no? Entonces aquí ya sería mucho, había unos cálculos que se pueden meter y nos dan casi bien exactos, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, queda muy dependiendo del día que usemos y de este voltaje de sostenimiento, ¿no? Esta es la que sí nos pega bastante. Y por último, esa última corrida que tenemos para medir el periodo, ¿no? Y por lo tanto la frecuencia. Bien, entonces aquí tenemos no se logra poner más o menos donde está ahí los 13 más o menos. Y tengo 5.6, o sea 5.6. Sí, entonces va bajando todo inclusive, ¿no? Pero ya es cuestión de una apreciación acá. Entonces aquí podemos hacer, yo los invito a que hagan más ejercicios en variar a 400 Hz, a 100 Hz, y verán que sí se encuentra con una precisión de un 10-15% de error. Por eso por lo general siempre se acostumbra a poner un potenciómetro acá. Pero eso es simulación, aparte es en la parte de implementación, pero estas ecuaciones son las que nos ayudan a tener un valor muy cercano al valor real para tener la frecuencia de oscilación que estamos pidiendo, ¿no?
Bueno, pues espero que este video les ayude a ustedes a hacer el análisis matemático, el análisis para el diseño de osciladores con DIAC. Recuerden que el propósito de este video era saber cómo funciona el DIAC como oscilador y cuáles son las ecuaciones que comandan el funcionamiento del oscilador. Bien, pues espero que sí les ayude este video de comprender un poquito más el funcionamiento del DIAC y los dos parámetros muy importantes: voltaje de ruptura y el voltaje de ruptura, perdón, voltaje de ruptura o de cierre, o voltaje de sostenimiento o voltaje de apertura, ¿no? Bien, pues con eso me despido.